En esta mañana he preparado un mensaje que titulé No contristemos al Espíritu Santo de Dios. Y de verdad que cuando preparaba este mensaje, primeramente, como siempre decimos, el Espíritu Santo o la palabra nos corta a nosotros. Fíjese algo, nosotros vivimos en una sociedad muy ajetreada. Nosotros tenemos un estilo de vida bastante acelerado. Apenas nos alcanza el día para hacer las cosas, ¿verdad que sí? Y decimos, oye, las horas están pasando volando, parece que bueno, mira, no me da tiempo. El día sigue teniendo las mismas 24 horas, pero a nosotros parece que algo nos está pasando, no nos da tiempo de hacer todas las cosas que tenemos que hacer. Y fíjense, si nosotros no nos hacemos conscientes de esto y nos quedamos solamente en hacer las cosas terrenales, entonces será muy difícil cuando el Espíritu Santo de Dios hable a nuestra vida o a nuestras vidas que nosotros le podamos escuchar. Y lo digo porque el día viernes me sucedió algo, está calientico, recientico. Estaba en mi tiempo de oración con el Señor y allí recibí una instrucción del Espíritu Santo, instrucción que escuché perfectamente. Y dije, sí, lo voy a hacer, lo tengo que hacer, es necesario que lo haga. Pero luego, al cabo de unos minutos de haber terminado mi oración, mi día a día me distrajo o me distraje, me dispersé y ¿saben qué? No hice nada. No hice nada y se me olvidó de paso. Pero el sábado en la mañana, bien temprano, recibí una llamada telefónica que si hubiese hecho lo que el Espíritu Santo me había dicho el día anterior, no hubiese tenido que después andar corriendo. ¿Y todo por qué? Por no haber acatado la instrucción del Espíritu Santo. Y así nos sucede muchas veces a cada uno de nosotros, que está allí el Espíritu Santo de Dios dándonos una instrucción acerca de algo que debemos hacer o de algo que no debemos hacer y no hacemos caso o hacemos caso omiso a lo que el Espíritu Santo nos está hablando. Quiero que me acompañe al libro de Efesios 4, del 30 al 32. Dice así: y no contristéis al Espíritu Santo de Dios, con el cual fuisteis sellados para el día de la redención. Quítense de vosotros toda amargura. Escuche bien esta instrucción que nos está dando el apóstol Pablo en esta palabra. Dice, quítense de ustedes toda amargura, enojo, ira, gritería y maledicencia. Maledicencia es difamar, es hablar mal de otra persona. Es chisme, más o menos, en otras palabras. Y toda malicia. Antes sean benignos unos con otros, misericordiosos, perdonándose unos a otros, como Dios también les perdonó a ustedes en Cristo Jesús. Y aquí el apóstol nos está dando unas instrucciones, pero antes de estas instrucciones, el apóstol nos dice que nosotros fuimos sellados con el Espíritu Santo de Dios. Por lo tanto, es necesario quitar todas esas cosas que no están bien en la vida de un cristiano. Cuando Dios llega a nuestra vida, lo primero que Dios hace es traer orden, ¿verdad? Dios nos dice, mira, esto no está bien, esto lo debes dejar, esto no lo hagas, por aquí no te metas. Y empezamos a recibir esas instrucciones de parte de Dios o del Espíritu Santo. Ahora, ¿quién es el Espíritu Santo? Siempre en la congregación hay personas que están nuevos creyentes, personas que están llegando por primera vez, y aun cuando la mayoría de nosotros podamos saber quién es el Espíritu Santo, es bueno siempre que nosotros recordemos quién es Él. Juan 14 del 16 al 17 nos dice, y yo rogaré al Padre y les dará otro consolador para que esté con ustedes para siempre. No los dejaré huérfanos, vendré a ustedes.
Entonces estamos haciendo un recordatorio de estas palabras que dijo el Señor Jesucristo antes de partir. Aún Él estaba con sus discípulos y Él estaba diciendo a sus discípulos: no los voy a dejar solos. Les voy a enviar uno igual que yo, uno que esté con ustedes para siempre, el Consolador, el Ayudador, el Paracleto, el Abogado, un amigo fiel. Todas esas cosas es el Espíritu Santo de Dios, nuestro amigo fiel, esa persona que de continuo está con nosotros, aunque muchas veces no le prestamos atención. Él está allí. Y muchas veces nosotros no le prestamos atención a lo que Él nos está diciendo. Y peor aún, hacemos las cosas delante del Espíritu Santo y bueno, ni nos importa. Muchas veces esas cosas nos llegan a suceder. Y el Espíritu Santo es la misma presencia de Dios en nuestras vidas. Así lo dijo nuestro Señor Jesucristo. Él es quien nos enseña y nos recuerda las Escrituras. Nos quiere guiar, fíjense. Nos quiere guiar a toda verdad. Nos quiere llevar a que nosotros podamos conducirnos en una vida de integridad. Dice aún la palabra que Él nos anhela celosamente. Él anhela esos momentos de intimidad con cada uno de nosotros. Él desea que nosotros vayamos a ese momento de intimidad, a ese momento con Él, donde nadie nos pueda interrumpir y podamos allí recibir las manifestaciones de su presencia, las instrucciones. Aún nos advierte acerca del peligro que nosotros pudiéramos estar por pasar. Diga conmigo, pero, fíjese, en el cuerpo de Cristo o en la iglesia hay una triste realidad. Y es que constantemente nosotros estamos ofendiendo o contristando al Espíritu Santo de Dios. Y esto sucede muchas veces porque nuestros corazones están endurecidos. Y no solamente están endurecidos, sino que hemos perdido la sensibilidad de su presencia. En una ocasión, la pastora nos decía que si el Espíritu Santo fuera quitado de la tierra, muchas personas ni siquiera lo notarían. Y eso deja ver la relación que nosotros tenemos con Él. Eso habla acerca del lugar que nosotros le damos al Espíritu Santo en nuestras vidas. Ahora, el Espíritu Santo está en nosotros, dice la palabra que nosotros somos templo y morada del Espíritu Santo. Y pregunto yo ahora, ¿qué trato nosotros le estamos dando al Espíritu Santo? Como dice nuestra pastora, esta es una pregunta retórica. ¿Qué trato le estamos dando al Espíritu Santo? En este pasaje, el apóstol Pablo nos enseña que no debemos contristar al Espíritu Santo. Nos dice que no contristemos, comienza así, de manera categórica dice, no contristemos al Espíritu Santo. Y el apóstol Pablo nos dice que no lo debemos hacer. ¿Qué significa la palabra contristar? ¿Alguno me puede decir qué significa la palabra contristar? Entristecer. En el griego es la palabra lupeo, que quiere decir entristecer o causar dolor. Por lo tanto, cuando nosotros hacemos algo que esté en contra de la palabra de Dios, estamos contristando al Espíritu Santo, provocamos estas emociones o esta emoción de dolor y de tristeza en el Espíritu Santo. Y fíjese algo, una de las cosas que nosotros debemos tener claro es que solamente una persona puede ser contristada. Y esto nos deja ver claramente que el Espíritu Santo es una persona. Que podamos entristecerlo nos demuestra que Él es una persona. Algunas personas dicen que el Espíritu Santo es una paloma. Otros dicen que es una fuerza activa, pero el hecho de que nosotros lo entristezcamos a Él nos deja ver claramente que Él es una persona. Contristarlo significa causarle daño,
causarle un dolor emocional. A través de su presencia en nosotros, el Señor nos deja o nos hace entender que nosotros somos testigos de la presencia de Dios en esta tierra. Este versículo nos deja ver claramente a cada uno de nosotros, no solamente que nosotros lo podemos contristar, sino que con la forma que nosotros vivimos, con nuestra manera de vivir, le estamos causando un dolor. Quiero que usted me entienda algo en esta mañana y que se lleve esto consigo, que usted lo pueda internalizar. Cuando nosotros contristamos al Espíritu Santo de Dios, automáticamente se afecta nuestra relación, todo nuestro ser, toda nuestra vida, la relación con las personas, la relación con el mismo Dios, con nuestra familia. La desventaja o el daño es para nosotros. Y eso se deja ver claramente en la vida de una persona con su comportamiento. Cuando no solamente se contrita, sino cuando no tiene una relación con Dios. Y como decía hace un momento, esto sucede porque la persona tiene el corazón endurecido. Y lo más triste de esto es que la persona ni siquiera se puede dar cuenta de esto. La persona ni siquiera sabe que lo está entristeciendo. La persona cree que está haciendo las cosas bien, o creemos, hablando, generalizando, hablando en plural también. Porque a todos nos ha pasado, mis hermanos. Esto no es solamente para que, oye, si hubiese venido mi esposo o si hubiese venido mi vecina. No, esto nos ha pasado a todos. Esto quiere decir que esto es para nosotros. ¿Ok? Dígale al que está a su lado, esto es para mí. Esto es para ustedes también que nos están mirando a través de las redes sociales. Y primero fue para mí. Entonces fíjese. El Espíritu Santo no solamente se entristece, sino que Él se apaga y se aparta también. Porque no puede morar en una persona que tiene una condición de pecado. Y en esta mañana yo quiero que nosotros podamos identificar el pecado o la condición que hay en nosotros. Porque el pecado, ¿qué produce el pecado en nuestras vidas? Produce muerte, produce una separación. El pecado nos separa de Dios. El pecado entristece al Espíritu Santo. Y como yo decía en el primer servicio, esto no es para condenar a nadie. No es un mensaje para condenar, para culpar, no. Es una reflexión, es una exhortación para que nosotros podamos volvernos en amistad con el Espíritu Santo. Porque aunque usted no lo crea, usted puede hacer muchas cosas buenas o puede hacer cosas que parezcan buenas. Pero el simple hecho de que usted tenga un mal pensamiento, ya usted está entristeciendo al Espíritu Santo. Y el Señor viene por una iglesia pura y sin manchas. El Señor quiere hallarnos fiel, aprobados. ¿Estaremos aprobados? Amén. ¿Estaremos aprobados? Entonces es necesario, mis hermanos, que reflexionemos, como les decía, acerca del pecado. Y por lo tanto le pongamos nombre al pecado. Porque Él nos separa de Dios. El pecado nos estanca espiritualmente. El pecado trae ruina a la vida de una persona. Y eso se puede notar. Eso se puede notar. Yo he escuchado personas que dicen, mira, tiene un espíritu de ruina. Personas que dicen, no sé por qué estoy en esta condición. Pero sabe, hay pecados ocultos en la vida de la persona. Entonces, tan sencillo que cuando nosotros no dejamos y no permitimos que el Espíritu Santo nos guíe,
sino que al contrario decidimos seguir nuestro propio camino, nosotros le estamos entristeciendo. Porque la palabra lo dice. Él nos guiará y nos recordará. Hablará por su propia cuenta, no por nuestra propia cuenta. Pero nosotros estamos allí haciéndole resistencia al Espíritu Santo de Dios. Y fíjense, nosotros terminamos haciendo las cosas y no nos damos cuenta el error en el que estamos cayendo. Contristamos al Espíritu Santo cuando no escuchamos lo que Él nos quiere decir, así como me pasó el viernes a mí. Y Él se entristece, ¿saben por qué? Porque Él tiene muchas cosas por decirnos. Él tiene muchas cosas para advertirnos, para librarnos del pecado, para guiarnos en el camino que nosotros debemos caminar. Y yo decía en el primer servicio, sé que este mensaje nos gusta mucho, porque nos confronta con nuestra propia vida. Pero saben, hay algo que nosotros estamos viendo que se están cumpliendo, y son las profecías, ¿verdad, Pinto? ¿Y qué dicen las profecías? Que estamos en los tiempos finales, o en las señales, mejor dicho, de los tiempos finales. Como le decía yo a una hermana el día miércoles, si el Señor viene, ¿a dónde crees que te vas a ir? Pregunto, si el Señor viene, si el Señor se presenta hoy, ¿a dónde iremos nosotros? Gloria a Dios. Gloria a Dios. Me encanta tu entusiasmo. Pero saben, ese es el deber ser, deberíamos irnos al cielo. Estamos aquí en la iglesia, estamos congregándonos, estamos sirviéndole al Señor. Pero hay algo oculto en nuestras vidas y el Señor quiere que hoy nosotros nos despojemos de eso. Amén, solamente Pinto dice amén, gloria a Dios. En nuestra humanidad, nosotros creemos que nos la sabemos toda. En nuestra humanidad, nosotros podemos engañar al hombre, podemos engañar al líder, podemos engañar a los pastores, pero a Dios no lo vamos a poder engañar. Y dice la palabra de Dios que todo lo que el hombre sembrare, eso va a cosechar. Usted no puede pretender tener una vida de victoria cuando usted está haciendo cosas que usted sabe que no le agradan a Dios. No puede experimentar las bendiciones del Espíritu Santo o las bendiciones que Dios ha prometido en su palabra si usted está viviendo una vida que no le agrada a Dios. ¿Y qué desea el Señor? Que nosotros andemos como los pobrecitos evangélicos. Pobrecito el hermano, pobrecita la hermana, y mira todo lo que le está pasando. Y sí, nosotros en el mundo vamos a tener aflicciones. Eso no es novedad. Sí las vamos a tener. Pero saben, hay cosas que no tienen que ver con las aflicciones que nos habló el Señor que nosotros íbamos a pasar, sino que tienen que ver con una condición de pecado que hay en nuestras vidas. Habla Jehová. Pero fíjense, hay personas que ni siquiera aceptan la corrección. Hay personas que ni siquiera tienen un espíritu enseñable. Y como les dije, yo sé que esta enseñanza incomoda. Yo sé que esto incomoda. Pero hay personas que no les gusta que se les haga un llamado de atención, porque enseguida se van de la congregación. Porque no me gusta esa iglesia. Y no aceptan la disciplina que viene de parte de Dios. Pero Dios, al hijo que ama, Él lo disciplina. Y sabe, cuando nosotros no aceptamos la disciplina de Dios, ¿saben qué nos convertimos? En bastardos. Y no voy a preguntar cuántos bastardos hay aquí, ni cuántos nos están mirando, ¿no? Porque ese no es el propósito de Dios. Pero cuando nosotros hacemos caso omiso a lo que el Señor nos está hablando, no somos hijos, somos bastardos. Y esto también quiero que se lo lleve para su casa.
Porque el pecado nos convierte en bastardos. ¿Y sabe? La verdad duele. La verdad ofende. Cuando nos confrontan con nuestra verdad o con nuestra realidad, entonces nosotros nos incomodamos. Ya no me gusta esa iglesia. Ya no quiero pertenecer a ese mentorado o a esa coordinación. ¿Por qué? Porque nos incomodamos. No quiero nada con esa pastora. Refiriéndonos a nuestra pastora Yari, por supuesto. Porque el pecado también trae condenación. Y no es que nadie lo está condenando. El pecado trae condenación. El pecado trae culpa. Ahora me siento mal. Es la condición de pecado. Y fíjese algo. Pensé que esto no lo iba a decir. Pero bueno. Lo dije en el primero y dije, no lo voy a repetir, pero tengo que ser obediente. Hay personas que están en condición de pecado y están sirviendo en la iglesia. El día miércoles me tocó visitar un grupo y resulta que una persona me manifestó su interés de servir y le dije, sí, vas a servir, muy bien. Vamos a comenzar a servir, pero eso va a ser después que te cases. ¿Por qué después que se case? ¿Qué dice la Biblia acerca de las relaciones sexuales antes del matrimonio? ¿Y qué es la fornicación? Pecado. Por eso decía que hoy usted tiene que identificar su pecado y ponerle nombre. Y es tan sencillo como eso. Pero sabe, hasta esas cosas nosotros queremos así como que eso no importa. Nadie se da cuenta. Eso no tiene nada que ver. Y vuelvo y repito, no es condenación. Pero, si el Señor ha venido a poner orden en mi vida, si usted tiene una relación con una persona, como le decía yo a esta persona, ella llegó en esa condición a la iglesia. Gloria a Dios, vamos a ordenarnos. Es lo que el Señor quiere. Es lo que el Señor quiere, mis hermanos. No podemos estar solapando el pecado. No podemos estar ocultando el pecado. La palabra dice que el que encubre pecado no prosperará. Y eso está en Proverbios 28:13. Así que haga una evaluación honesta. Vaya ahí anotando. Este sí, este no. Vaya haciendo un checklist allí. Porque nosotros tenemos que ser honestos con nosotros mismos. Si usted tiene una condición de pecado y usted sabe que no puede servir, no sirva. Porque usted está siendo de tropiezo para otro. Peor aún, eso es en otra iglesia. Peor aún, personas con grupo vida en condiciones de pecado. Y ¿sabe algo? Cuando nosotros somos representantes, cada uno de nosotros somos representantes de Cristo aquí en la tierra. Y yo estoy hablando de todo esto porque todo esto contrista al Espíritu Santo de Dios. Pero un representante tiene que procurar hacerlo de la mejor manera. Y nosotros somos representantes de Cristo. Si yo voy a abrir un grupo vida, por decir algo, o a servir, o simplemente hablar de Cristo, tan sencillo como hablar de Cristo, yo tengo que dar ejemplo de quién es Cristo en mi vida. ¿Por qué? Porque nosotros, sin quererlo, estamos enviándoles mensajes a las personas. Si yo le digo a esta persona que sí puede servir, por ejemplo, ¿qué mensaje le estoy dando yo a la congregación? No hay problema en que tú no estés casada. Tú puedes servir, a Dios le gusta eso. Ese es el mensaje que se recibe. Y bueno, si de ella está sirviendo, ¿por qué yo no lo puedo hacer?
Ella no está casada, yo tampoco. Y sabe, cuando usted se da cuenta, resulta que hay mucha gente así y que lo estamos consintiendo. Pero el que encubre pecado, el Señor tiene una palabra y una respuesta. ¿Cómo? Así mismo es. ¿Ve? Entonces, el Señor dice en su palabra claramente que el que encubre pecado no prosperará. Ahora, Pablo nos menciona algunas de las razones por las que el Espíritu Santo se entristece. Dice, en cuanto a la pasada manera de vivir, despojaos del viejo hombre que está viciado conforme a los deseos engañosos. Cuando nosotros llegamos a los caminos del Señor, nosotros tenemos que despojarnos de nuestra pasada manera de vivir. Y despojarse significa quitarse algo con violencia. Y es la actitud que nosotros debemos tener ante el pecado. Con violencia. Quitarnos eso con violencia. No, bueno, hoy sí, mañana no, voy bien. Porque mira, ve, ayer me fumé un cigarrito, hoy no. Voy bien, por ahí es la cosa. Son cosas que a veces uno dice, bueno, pero también fumarse un cigarrito. ¿A quién le hace daño fumarse el cigarro? Somos templo y morada del Espíritu Santo. ¿A quién le hace daño? Gloria a Dios. Continúa diciendo, airaos, pero no pequéis, no se ponga el sol sobre vuestro enojo, ni den lugar al diablo. El que hurtaba no hurte más, que quitemos de nosotros toda amargura, enojo, ira, gritería, maledicencia y toda malicia. Pero además dice, ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca, sino la que sea buena para la necesaria edificación a fin de dar gracias a los oyentes. Ninguna palabra corrompida. En estos días escuchaba que, y les voy a decir algo de paso. Cuando terminé el primer servicio, bueno, me agarró una persona, me cayó frutero, como dice uno coloquialmente. Porque a la gente no le gusta que le confronten con el pecado, con la verdad, perdón. Dice la palabra de Dios, conoceremos la verdad y la verdad nos hará libre. Y a la gente no le gusta que lo confronten con el pecado. Bueno, o con la verdad. Se puede decir de las dos maneras. Y les decía que en estos días me llegaba un comentario del día que nosotros tuvimos la feria gastronómica, fíjense. Esta persona es una persona que está nueva en los caminos del Señor. Y ella decía, no puede ser. ¿Cómo hablan los cristianos? ¿Por qué dicen todas esas cosas? Y le impactó mucho las personas que ella escuchó, específicamente unas personas que ella escuchó hablando. Pero dice el Señor que ninguna palabra corrompida salga de nuestra boca. ¿De qué estamos hablando nosotros? ¿Cómo estamos hablando nosotros fuera de la iglesia? Porque hablar aquí de Cristo es muy sencillo, es fácil y agradable. Nos predicamos aquí a nosotros mismos. Pero en la calle, ¿de qué estamos hablando nosotros? ¿Cómo es el lenguaje que nosotros estamos utilizando en la calle? ¿Es el lenguaje de Dios? ¿Es el lenguaje del reino o el lenguaje del mundo? ¿Será que de la manera que nosotros hablamos deja ver que nosotros somos unos representantes dignos y fieles del Señor aquí en esta tierra? ¿Será así? Gracias. Se nos aconseja tener una conversación que edifique, que ayude a los demás, que sea de beneficio para los demás. Una conversación agradable. Las escrituras están repletas de inicio a fin.
de promesas, de palabras gratas. No solamente palabras gratas, sino palabras de esperanza para el que está necesitado. ¿De qué estamos hablando nosotros? En estos días yo escuchaba a una persona y esta persona me decía, no, porque estaba hablando con mi hermano y no quiere vivir, se quiere matar. Yo le dije que terminara de matarse. Ese es lo que estamos hablando. Porque pareciera que en estos tiempos una de las salidas sea esa. Una de las salidas sea o el camino más fácil. No, para eso estamos nosotros como representantes de Cristo en la iglesia, para hablar esa palabra de sabiduría que pueda ayudar a otros, no para terminar de hundirlos. Y fíjese algo, así como un padre se entristece cuando un hijo tiene una mala actitud, así se entristece el Espíritu Santo cuando nosotros tenemos una mala actitud. Y creo que no solamente se entristece el Espíritu Santo. ¿Qué sucede cuando un padre tiene una mala actitud con un hijo? Si usted es su papá o su mamá, le hace algo, ¿usted qué dice? Oye, eso me dolió. ¿Cómo es posible que mi mamá me pueda hacer eso? ¿Cómo es posible que una madre pueda maltratar a un hijo? Y viceversa. Nosotros debemos saber que si nosotros sentimos dolor cuando un padre o una madre nos hace algo, así el padre también se entristece cuando nosotros hacemos algo que no está bien. Y así es nuestro Padre Celestial. Él se entristece, Él está esperando ese cambio. Él está esperando que nosotros podamos tener esa transformación de la que Él está hablándonos continuamente en su palabra. Y escuche esto que le voy a decir. Cada vez que nosotros tenemos una mala decisión, cada vez que nosotros hagamos mal a nuestro prójimo o que nosotros tengamos una conducta pecaminosa, nosotros estamos contristando al Espíritu Santo. Lo estamos entristeciendo. Cada vez que mentimos, que a veces decimos, no, es una mentirita blanca. Cada vez que hablamos mal de la persona que no está, nosotros estamos entristeciendo al Espíritu Santo. Cada vez que hablamos mal de nuestras autoridades, de nuestros pastores, nosotros estamos entristeciendo al Espíritu Santo. Pero ¿sabe qué? Voy a hacer como hace mi mamá. Ni nos damos cuenta de eso. Nos parece que está bien. Porque cuando una persona está en una condición de pecado, no quiere que le digan nada. Porque ya sabe que lo está haciendo mal. Entonces lo menos que quiere es que le digan algo. Se molesta, se enoja, se incomoda, se va. Y nosotros debemos, mis hermanos, reflexionar sobre las cosas que no le agradan a Dios. Los conflictos no resueltos, las contiendas entre hermanos, el engaño, la persona que dice lo que es correcto pero hace lo contrario. Y sí, yo sé. ¿Usted a ver, no le ha pasado que va a hablar con una persona y le dice, sí, yo sé, pero hace lo contrario? Personas que hablan muy bonito, pero sabe, filosofías huecas. Usted puede ver a través de las redes sociales, en Instagram, en TikTok, usted puede ver las personas de influencia, entre comillas, cómo tienen seguidores. Cantidad de seguidores. Y usted está allí en esa cuenta que tiene contenido quizá pornográfico. Y no solamente está allí en esa cuenta,
Me ha pasado, por ejemplo, voy a poner un ejemplo, Ricardo, que Ricardo es un hermano de la congregación. Ricardo es mi sobrino. Y dice una cuenta con contenido pornográfico y dice, a Ricardo le gusta el contenido que está allí en esa cuenta. Y sabes, somos cristianos. ¿Qué hace un cristiano metido en una cuenta con contenido pornográfico, por ejemplo? ¿Qué hace? O dice, por ejemplo, Ricardo sigue a... ¿Qué hace usted siguiendo esa cuenta? Dígame algo. O sea, explíquemelo. Más o menos. ¿A cuenta de qué? Pero viene y se le cuela allí una cuenta con contenido cristiano, ¿y sabe qué? Ni siquiera se detiene a leerlo. Esas cosas también le desagradan a Dios. ¿Cómo? Los gustos, exacto, denotan lo que nosotros somos, lo que a nosotros nos gusta. O como dice la palabra, por su fruto los conoceréis. Y Dios nos está exhortando constantemente a hacer lo que Él nos demanda en su palabra. Hay mucha gente que dice, ser cristiano es muy difícil. No, esa gente te dice ahí que tienes que dejar esto, tienes que dejar aquello. No, a usted no le dicen nada. ¿Sabe? Cuando viene el Espíritu Santo a su vida, dice la palabra que el Espíritu Santo de Dios es el que convence de pecado, de justicia y de juicio. Amén. A Dios tampoco le agradan los conflictos ni las enemistades. ¿Sabe? Cuando nosotros vamos a un retiro, nosotros debemos estar en acuerdo. Porque hasta un comentario puede entristecer al Espíritu Santo. Y ayunamos y tratamos de estar allí en armonía. Pero ¿sabe? Una cosita así de pequeñita que pueda suceder afecta a toda la atmósfera. Porque se entristece al Espíritu Santo de Dios. Y Él quiere volverse en intimidad con nosotros. Él quiere que nosotros podamos tener un tiempo donde Él se pueda manifestar a nuestra vida. Pero ¿cómo se revela el Espíritu Santo a una persona que está en una condición de pecado? Y voy a decir algo que va a sonar quizás un poco grotesco. ¿Cómo una mujer que está casada, ¿verdad? ¿Cómo una mujer puede en la noche acostarse con un marido que la maltrata en el día? ¿Cómo se manifiesta el Espíritu Santo o cómo se revela el Espíritu Santo a una vida de pecado? Y queremos que Dios nos ayude y queremos que las cosas sean diferentes, pero estamos haciendo las mismas cosas. No queremos cambiar, no queremos ceder. Y el Espíritu Santo está allí. Como dice la palabra, que no apaguemos el fuego del Espíritu Santo en nuestra vida. Y el Espíritu Santo está allí moribundo prácticamente. La condición de pecado. La condición de pecado. Al final del versículo 31, el apóstol Pablo añade la frase, que se quiten de nosotros toda clase de malicia. Eso quiere decir que a lo mejor hay cosas en ese versículo que no las menciona el apóstol Pablo. Pero toda clase de malicia es todo tipo de pecado. Y dice la palabra de Dios que conoceremos la verdad y la verdad va a traer libertad a nuestra vida. Pero ¿sabe qué sucede muchas veces? Las personas conocen la verdad, pero no quieren caminar en la verdad. Y llevan una doble vida, la que viven aquí en la iglesia y la que viven fuera de la iglesia.
Hay gente que ni siquiera ya por su condición de pecado viene a la iglesia. Gloria a Dios que nosotros estamos aquí. El Señor ha tenido misericordia de cada uno de nosotros. Pero los tiempos se acortan, ¿sabe? Y es bueno que nosotros podamos entregarle a Dios en esta mañana aquellas cosas que desde hace mucho tiempo atrás el Señor nos está pidiendo, pero que no queremos entregar. Como decía un pastor en una oportunidad, déjalo tranquilo que él está gozando un pullero con sus demonios, porque no quieren ni siquiera recibir la liberación. Gente, como lo decía en la prédica pasada, hace como un mes que me tocó predicar, gente llorando en su casa, gente deprimida, pero sabe, gente que no quiere volverse en amistad con Dios, gente que no quiere dejar en la condición de pecado que tiene y prefieren estar en una condición de depresión bajo los efectos de una pastilla que entregar esa condición que sabe que le hace daño, esa relación que sabe que te hace daño. Nadie dice nada. Habla Jehová. La desobediencia entristece al Espíritu Santo. Él se siente muchas veces decepcionado por las cosas que nosotros estamos haciendo. Pero el apóstol Pablo también nos da una instrucción. Primero nos dice que se quiten de nosotros todas esas cosas, pero él también nos da una instrucción y nos dice que antes seamos buenos unos con otros, misericordiosos y que nos perdonemos, que podamos otorgarnos el perdón. Si te ofendí, perdóname. ¿Sabe? Y les decía, la palabra muchas veces ofende. El Señor Jesús estaba en una ocasión con sus discípulos y él sabía que sus discípulos lo iban a abandonar. Él dijo, el que no come mi carne, el que no bebe mi sangre, no puede seguirme, no puede ser mi discípulo. En palabras más o palabras menos. Y ellos dijeron, dura es esta palabra. ¿Y sabe lo que hicieron muchos? Dejaron de seguirlo por la palabra que él estaba hablando. Porque muchas veces la palabra es dura, pero ¿sabe? Nosotros tenemos que ser obedientes. A los cristianos nos gusta que nos hablen de prosperidad. El Señor nos va a prosperar grandemente en todas las cosas. Amén. Pero Él también quiere que seamos prosperados en nuestra alma, en nuestro corazón. Él quiere que tengamos salud. Y muchas veces la enfermedad también es una condición de pecado. Pero ese no es el deseo de Dios, que nosotros vivamos así. Él dice, así como Dios también los perdonó a ustedes en Cristo Jesús, o nos perdonó a nosotros en Cristo. ¿Y cuánta falta de perdón muchas veces hay en los corazones? A veces no queremos perdonar. Venimos a la iglesia y estamos bravos. Salimos bravos de la casa. O nos bajamos del carro bravos. Y venimos y escuchamos la palabra de Dios como si nada pasara. ¿Usted cree que Dios está escuchando cuando usted ora? ¿O usted cree que a Dios le está agradando ese comportamiento? ¿Dónde están los jóvenes? Ajá. Qué bueno que dice amén antes de lo que yo voy a decir. Segunda de Timoteo 2:22. El apóstol Pablo hablaba con Timoteo. ¿Sabe? Timoteo era un fiel creyente, no era un neófito. Era un fiel creyente, un hermano, un servidor de Cristo. Y él le dijo, huye también de las pasiones juveniles. ¿Por qué de las pasiones juveniles? ¿Y por qué esta palabra no es solamente para los jóvenes?
sino también para todos. ¿Qué sucede cuando una persona se enamora? Pierde la cabeza, ¿verdad? Y parece un jovencito, una jovencita. Y el apóstol Pablo está diciendo, huye de las pasiones juveniles, las pasiones de la carne. Esas cosas que a la carne le agradan mucho, pero que al espíritu se opone. Y dice, el espíritu y la carne se oponen entre sí. Y el apóstol Pablo también es categórico con esto. Porque él no dice, mira, trata de hacer un negocio ahí, vamos a negociar con las pasiones juveniles. No, él dice, huye. Huye de las pasiones juveniles. Porque las pasiones juveniles, como estaba diciendo Vianelli, nos hacen perder la cabeza. ¿O nadie aquí ha perdido la cabeza? Solamente tú y yo, Vianelli. Ah, bueno, qué bueno, gloria a Dios. Huyan de las pasiones juveniles. Y no se puede, mis hermanos. No se puede. Qué bueno es poderle servir a Dios. Pero sabe, cuando esas pasiones juveniles están desenfrenadas, usted no puede servir en la iglesia. Usted no puede estar dando una enseñanza de grupo vida. Usted no puede estar predicando. ¿Por qué? Porque usted es un testimonio. Porque usted es un modelo a seguir. Y lo que usted haga, los que vienen detrás de usted lo van a hacer. Entonces nosotros tenemos que tener mucho cuidado con eso. Y como decía Juan en el libro de Apocalipsis, el que tiene oídos que oiga lo que el Señor está hablando. Porque yo sé que esto incomoda. El que tiene oídos que oiga. ¿Por qué el que tiene oídos? ¿Sabe por qué? Porque los oídos espirituales no los tiene todo el mundo. El Señor habla y eso pasa. No están escuchando. Y él decía, el que tiene oídos, que pueda escuchar, que pueda recibir lo que el Señor está hablando. Como decía yo, muchas veces la disciplina nos va a incomodar. Y sabe, en una ocasión, yo misma, consciente de que algo no había hecho bien, le dije a la pastora, estoy en disciplina, pastora. No puedo hacer, ella me estaba demandando hacer algo. Y le dije, no puedo porque estoy en disciplina. Yo misma me había puesto en disciplina. Porque tenemos que ser conscientes. Tenemos que hacernos conscientes, mis hermanos. Porque saben, yo no estoy hablando aquí porque soy perfecta. Ni es el mensaje que quiero transmitir tampoco. Porque me he equivocado también. Pero también he reconocido cuando me he equivocado y he procurado corregir para poder avanzar hacia dónde, hacia la meta del supremo llamamiento que es en Cristo Jesús y que nos otorga salvación. Y ahora viene la parte buena. Viene la parte buena, gloria a Dios, ¿verdad? La anterior era más buena, porque nos exhorta. Pero fíjense, yo voy a decir la parte que nos gusta a nosotros, de los que nos gusta a nosotros que nos hable. Fíjense, este pasaje nos enseña que nosotros hemos sido sellados con el Espíritu Santo para el día de nuestra redención. Esto quiere decir que el Espíritu Santo nos ha identificado como suyos, como propiedad de Él, como algo que le pertenece. Nosotros le pertenecemos. ¿Sabe qué? Él hizo así en nosotros. Nos puso un sello, nos puso una marca. Por eso nos esforzamos. Por eso muchas veces usted quiere hacer cosas pero no las hace. Por eso muchas veces
Usted en un domingo en la mañana quisiera quedarse durmiendo, pero usted prefiere venir a escuchar la palabra. Así sea para llevar palo, no importa. ¿Ve? Porque Él nos ha puesto un sello. Y es el sello de la garantía, o es la garantía de nuestra salvación. ¿Para cuándo? Para el día de la redención. Para el día que el Señor Jesucristo venga por su iglesia. Y cuando yo escuchaba este mensaje, por esta palabra por primera vez, un sello. Nos han puesto un sello. Yo decía, perro, debe ser algo así como cuando marcan el ganado, que le ponen con una herradura, le hacen una marca. Y saben, cuando marcan un ganado, ¿saben cuál es la finalidad de que hagan esa marca en el ganado? Lo marcan con el propósito o con la finalidad de que alguien o las personas que miren este ganado sepan que este ganado tiene un dueño. Y además, si este animal se llegase a perder, y no me estoy refiriendo a nosotros cuando digo animal, si este animal se llega a perder, sabe que el que lo encuentre va a saber a quién se lo va a devolver. Ahora, nosotros le pertenecemos a Él, pero si en algún momento de nuestra vida nosotros nos llegamos a extraviar, ¿sabe qué? El Padre, el Hijo y el Espíritu Santo nos van a conducir nuevamente a nuestro dueño, porque esa es la labor del Espíritu Santo en nuestras vidas. Gloria a Dios. Y qué hermoso es saber que tenemos un dueño. Qué hermoso es poder saber que nosotros le pertenecemos a Él. Porque nosotros le pertenecemos a Él, tan sencillo, y digo sencillo para nosotros, pero no para nuestro Señor Jesucristo, porque Él nos compró con un precio de sangre. O sea que el valor que nosotros tenemos es incalculable, exactamente. Tenemos un dueño y ese dueño constantemente nos va a decir, mira, por ahí no es. Mira, salte de ahí. Mira, no hables así. Mira, haz esto. ¿Por qué? Porque Él está operando en nosotros a través de la persona del Espíritu Santo. Así que mi mensaje en esta mañana es un mensaje de ánimo. Eso es lo que hace la exhortación. Nos anima. Es un mensaje de ánimo a seguir, a avanzar, a que no desmayemos, que aunque hoy nuestra condición no sea la mejor, nosotros podamos decirle al Señor, aquí estoy. Espíritu Santo de Dios, aquí estoy. No he claudicado, sigo avanzando contigo. Perdóname, me equivoqué. Porque nos vamos a equivocar en el camino. Quizá vamos a encontrar tropiezos en el camino, pero no desmaye. No desmaye. Amén. Póngase de pie que vamos a orar.